Algo. Antes de que me ocasione un problema por no presentar a mi amigo, voy a presentárselo porque la vez pasada que tuve una presentación me estuvo haciendo un lío. ¿Lo quieren conocer? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Se supone de que lo tenía aquí. Ah, aquí está. A ver, vamos a ver. Uy, no sigue. Cosita. Y se te ocurre. Hola, hola, hola. Y se te ocurre presentarme tan tarde. Estaba ahí sentado comiendo. Y encima tus bigotes. Estás muy gordito. Espera un ratito. Eso no es la parte del show, pero bueno, te veo más gordito. Bueno, lo que pasa es que aquí en Toquepala nosotros comemos bastante papa y arroz. Papa y arroz. Pero yo veo a estos niños que están sanitos. Mira esta niña cómo está. Hola, gordita. Ay, encima me acabas de traer a un lugar tan diferente. Y de este lugar solamente me has ofrecido. ¿Quieres escuchar a Elmo? ¿Cómo le mandamos un saludo a amigo? A ver. Antes de que comencemos y pueda justamente mandar tus saludos y empezar el día de hoy, vamos a terminar con esta presentación y te vas a despedir tratando de mandar un saludo a tu amigo. ¿Te parece? Está bien. ¡Nos quieren mandar muchos saludos! Chao, amiguitos. Déjenme escuchar el cuento que yo también pagué para esto. A ver, empecemos. A comer padre. Adelante, maestro, por favor. No te preocupes, pronto va a crecer. El volumen, por favor. Bien, la historia comienza en un lugar de aquellos tantos que he visitado. Y de esos lugares que he visitado, no he podido encontrar mejores historias con el pasar, con el caminar y con el transitar de mi vida. ¿Cuántos años creen que yo tengo caminando? Y dentro de ese camino he encontrado muchas cosas. He trabajado de diferentes maneras y dentro de esos oficios he sabido buscar la manera de cómo seguir caminando y caminando. Y dentro de ello, en este pueblo que nosotros vamos a tratar de conocer un poquito más y les voy a compartir, cuenta la historia de 4 generales que dentro de este tenían estos nombres muy característicos. Uno se llamaba Platín, el otro se llamaba Cobrín, y había uno que se llamaba, ¿cómo le diríamos al oro? Orín. Pero sonaba tan gracioso el nombre que casi no lo teníamos muy en cuenta. Pero bueno, cada uno tenía dentro de sus bondades sus características. A Orín le gustaba mucho tener su espejo y dentro de ese espejo se miraba mucho. Platín tenía una mancuerna. Orín tenía dentro de su trabajo exagerado y fuerte aquello que denominamos la sabiduría. Pero como en toda narración y en todo cuento, tenemos la presencia también de los malos de la película. ¿Cuáles son los malos de la película de Avengers, por ejemplo? ¿Cuáles son los malos? Thanos. Spider-Man, no. ¿Quién? ¿Quién entonces? El Hombre Verde, entre tantos otros más, como Guasón, como el Pingüino, etc. Muy bien.
Entonces, nosotros teníamos aquí a un personaje maligno que se denominaba Mercurio. Este era atrapado, ¿correcto? Era atrapado dentro del grupo como aquel que causaba mucho daño en la tierra, y dentro de ese daño que causaba, lo encerraba. ¿Y dónde creen que lo podemos encerrar? En un espacio muy en adentro de las profundidades de la tierra, donde había un castillo, y sobre el castillo adentro había un espacio muy reservado en un calabozo. Teníamos a nuestros héroes que se denominaban la Superliga de los Minerales. Qué curioso nombre tenían estos lugares. Dentro de todos había uno que era el más joven, y este joven le denominábamos joven, que dentro de su experiencia tenía ciertos sentimientos como todos ustedes los tienen ahora. Pero ¿qué creen? La curiosidad es parte de nosotros, y este niño, este joven con sus superpoderes, bajó por curiosidad a conocer a este maléfico amigo, entre comillas. Y cuando bajó hacia las profundidades, se topó con que encontró ciertos lamentos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y dentro de esos lamentos empezó a sentir compasión. Y en esa compasión que sentía, se acerca, toca las rejas y pregunta: ¿eres tú, Mercurio? ¿Quién anda ahí?, le decía. Soy Cobrín, quiero saber qué es lo que te pasa. Pero cuando le respondía Mercurio, era ahí mi oportunidad de escapar. ¿Qué cree cuando pasó? Se acercó a este y le dijo: solamente quiero ir a mi casa, ayúdame. Sintió compasión de él, y dentro de un instante, solo por un instante, se olvidó de que era parte de la Liga de los Superhéroes, y no tuvo más remedio que ceder ante este hombre, ante este mineral, este ser que estaba pidiendo compasión y libertad. Abrió las puertas y lo dejó salir. Pero cuando salió, se escuchó una risa tan grande, con tal libertad en el mundo, que sus amigos a lo lejos, son parte de los efectos especiales, sus amigos le escucharon a lo lejos, y dentro de ello dijeron: acaba de salir aquel que teníamos prisionero. Y empezaron a juntarse y a reunirse. Pero luego, cuando tuvieron la oportunidad de luchar, todos, absolutamente todos, fueron cayendo. Con sus ojos láser que tenía Mercurio, tumbaba a uno, tumbaba a otro. Luego, solo quedaba Yertín. Llegaba un momento de tanta lucha con Mercurio, que el calor corporal que éste sentía empezaba a fundirse, a formarse como el agua, aquello que llamamos nosotros mineral líquido. Y cuando se dio este caso, ya no podíamos tener más remedio, porque si se mezclaba con el agua, no lo podríamos detener, y sus daños serían muchísimo más complicados. Solo quedaba Yertín, y tenía que hacer el último esfuerzo para poder detener esta situación. Se convirtió en una vasija, en una taza, en un envase, y cuando este maléfico enemigo se empezaba a trasladar, pudo, dentro de su última posibilidad, detenerlo, atraparlo, y cuando lo tuvo en sus enteras disposiciones, he ahí donde lo pudo detener, y no pudo de ahí en adelante salir. Cobrín también luchó en ese momento, pero luego se dio cuenta de que su inexperiencia no pudo más, y tuvo que pedir disculpas. He ahí ahora la mención de este lugar tan lejano,
en donde en la superficie, en la parte interior de este pueblo, podemos observar diferentes tipos de minerales que están aglomerados en ciertas formas diferentes que conocemos hoy como cobre, plata, hierro y entre tantos otros. Y se dice, según este pueblo, que son ellos quienes cuidan a todos aquellos que en este caso como Mercurio nos quieren dañar. Gracias, niños. ¿Te gustó o te gustó? Bien, les traigo una historia más. ¿Qué les parece? ¿Ah? A ver. A ver. Okay. Vamos ahora con una nueva historia que también quiero compartir. Cuando caminaba dentro de tantos lugares más, me topé con un pueblo en el cual, cuando estaba yo almorzando, se me acercó una niña, una señorita, y dentro de empezábamos a charlar. Y ella me contaba dentro de sus situaciones y anécdotas una historia muy en particular. Esta historia es real porque la señorita existe en la realidad. Caminaba por Cajamarca, por Arequipa, por Tacna, entre tantos lugares más, y dentro de tuve que parar ahí a almorzar. He ahí que hace mucho tiempo existía Joaquín, un anciano que ya tenía demasiado tiempo conviviendo con sus nietos. Y sus nietos, Juan y Pedro y Carolina, eran en este caso aquel que la acompañaba en su largo pesar de anciano. Vivir o sobrevivir. Pero en este caso, en esta situación, era la niña la más querida, quien le causaba alegría. ¿Saben por qué? Porque le recordaba a su esposa que había fallecido. Y como había fallecido su esposa hace mucho tiempo atrás, he ahí que la pequeña, con ciertos rasgos parecidos, le traía muchos recuerdos. Y él, Joaquín, le llamaba a ella muy sutilmente Cori, que en quechua quiere decir oro. Pasó el tiempo y como todo anciano empieza a padecer achaques, este anciano empezó a padecer el Alzheimer. Y el Alzheimer es una enfermedad que tiene como consecuencia que nos vamos olvidando de las cosas conforme van pasando los años. Y cada vez empezábamos a olvidar, empezaba Joaquín a olvidar sus recuerdos. Sus nietos lo comprendían porque sabían de su enfermedad, pero cuando cada vez era más difícil, les era mucho más difícil a los nietos tratar de recordar y apoyar a su abuelo. Y solamente Carolina, o como muy sutilmente le llamaba Cori, era ahí que ella lo seguía cuidando. Y un día, finalizando en febrero de hace mucho tiempo atrás, el abuelo dejó de existir. Se nos fue, me mencionaba en este caso Carolina, con su tristeza mientras conversábamos. Y cuando esto ocurrió, solo quedaban los recuerdos de aquel anciano. Ella quería en su momento estudiar medicina, ser obstetra, ser ingeniera, pero algo le tenía que llamar la atención porque su abuelo, como ella bien decía, nos contaba muchas y muchas historias en su edad. Y recordemos,
como todo abuelo, como todo viejito, empezaba en ese entonces a repetir y a repetir y a repetir las historias una y otra vez. La niña, la señorita, se hizo cada vez más grande, creció y se convirtió en un momento determinado en una joven. Y dentro de esa situación ella recuerda que una vez su padre había dejado un recuerdo que su abuelo lo tenía escondido. Conservaba tesoros y no sabía qué tesoros eran. Y cuando ella era joven, encontró que cuando su mascota escarbaba dentro de lo que era su patio, encontró una cajita. Y esa cajita, en esa época, le trajo a ella muchos beneficios que en este caso vendrían a ser el oro como minerales para poder salvar a esa precaria familia en ese momento. ¿Les gustó o no les gustó la historia? ¿Una más? ¡Ay! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Gracias, me da vuelta, gracias. El maestro no puede descansar.